o las historias, y a José también nos ha hablado un poco acerca de todos aquellos referentes o modelos que van dando legitimidad a la construcción de estas crónicas o de estas historias. Y a mí lo que me interesa más que nada es entender cuál es la estrategia detrás de la elección selectiva de estos modelos. Es decir, es cierto que se van escogiendo, ¿no?, ya sea los visigodos o algunos otros, incluso los prehispánicos, pero para mí lo interesante es entender cuál es la estrategia detrás de aquel que está elaborando en ese momento esa crónica en particular, la estrategia de la selectiva incorporación de diferentes modelos y en qué lugar los está incorporando. Y esta es la propuesta que yo traigo para ustedes ahora. Específicamente en estas historias o crónicas que se escriben en el siglo XVIII relativas a lo que pasó en el siglo XVI, ¿no? Entonces este es el motivo de esta ponencia. La coyuntura de cambio producido por las reformas borbónicas ha sido ampliamente analizada en la historiografía desde la perspectiva del sistema de la monarquía. Menos relevante para los estudios históricos han sido los cambios en las prácticas de negociación que se gestaron al interior y entre las propias repúblicas, por lo que se ha atendido, sobre todo, esta coyuntura desde el análisis de las prácticas de las élites locales frente a las políticas de la monarquía. Sin embargo, una de las más evidentes transformaciones políticas estriba precisamente en el paulatino cambio de estrategia de negociación al interior de las élites locales, tanto españolas como indias, así como frente a otros actores regionales. La escritura de historia local, como forma de reivindicación de méritos de acuerdo a los parámetros de las ideas ilustradas, constituyó una de esas estrategias para negociaciones internas. Su relevancia en las prácticas al interior de las repúblicas permite analizar el posicionamiento de las élites en la estructura de poder ante la monarquía. Ejemplo de ello fueron los encargos que hicieron los cabildos, no solamente la monarquía mandaba hacer historias, también los grupos locales. Ejemplo de ellos fueron los encargos que hicieron los cabildos a los cronistas de las diferentes ciudades españolas, entre ellos la ciudad del pueblo de Los Ángeles, desde finales del siglo XVII, para que escribieran las historias locales, tanto de las repúblicas de indios como de las repúblicas de españoles. Estos no fueron los únicos casos, ya que la historiografía muestra un amplio abanico de títulos primordiales y narrativas históricas en lenguas nativas que se gestaron precisamente en este periodo, obviamente tanto en lenguas nativas como en castellano. Por este motivo, los cronistas adquirieron una dimensión de actores políticos de gran trascendencia desde la segunda mitad del siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XIX. Eso no, obviamente los cronistas, como ya lo explicó Guy, también en el siglo XVI tenían una enorme trascendencia como actores políticos, porque ellos están realmente elaborando estos textos, estas crónicas. De manera tradicional, la historiografía ha prestado atención a estas historias como fuentes primarias que aportan datos, pero no se ha considerado a los cronistas como actores políticos en sí mismos. Es decir, se analiza cuáles son sus influencias, pero no cuál es la acción política, la estrategia política que ellos están desarrollando en seleccionar distintos modelos. La presente propuesta pretende analizar los cambios de la estructura en la escritura de la historia local, que puede rastrearse desde el ocaso del régimen de los Habsburgo y a los cronistas como agentes de dicho cambio en las prácticas de negociación política interna. Me voy a permitir leer una cita. Que la nobilísima y muy leal ciudad de la Puebla de Los Ángeles fue fundada en el año 1531 a 16 de abril, que fue el mismo que la milagrosa aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, aunque el muy reverendo padre maestro Fray Juan Villet Sánchez, dominicano, la pone con sólidos fundamentos un año después, en el de 1532. Gobernando la España el señor emperador Carlos V y la católica Iglesia la Santidad de Alejandro VI. Esta dicha ciudad, situada a 19 grados 55 minutos de altura septentrional y de longitud 288, es benigna, suave y muy apreciable su temperatura, domínale el viento sur. Esta es una cita de Joaquín Alejo Meave. Esta cita del cura Joaquín Alejo Meave, que es un cura ilustrado del siglo XVIII, con la que concluye los anales nahuas que encontró, tradujo y reprodujo, permite observar la manera como este ilustrado poblano interpretó la obra que tenía en sus manos.
Conocedor de abundante documentación en lenguas nativas, debido a su particular formación y experiencia como pura lengua en los pueblos indios, Alejo Meave identificó los anales que encontró en una de las parroquias en lengua náhuatl como parte de la historia de los anales que documentaban la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531, pese a que dicha información no se encontraba en el manuscrito. Los anales empiezan en 1610. Estaba traduciendo debido a que faltaban esas primeras hojas de la narrativa, y sin embargo estos son los anales que siguen siendo fundamento para los argumentos aparicionistas. En ese sentido, este cura vascongado logró reconocer en la información incompleta de los anales aquellos elementos que correspondían a narrativas en náhuatl que otros ilustrados ya habían estudiado, en los que se encontraba registrada la aparición de la Virgen, que son copias de finales del siglo XVII, cuando ya la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe ya está plenamente reconocida. Ello le permitió a Alejo Meave valorar la relevancia del manuscrito para los temas que en ese momento interesaban al ilustrado, razón por la cual añadió esta nota que completaba aquellos datos que le parecieron relevantes para el debate, incluyendo correcciones al náhuatl del escribano indio. En ese sentido, este me parece un ejemplo de cómo se usan elementos que están perfectamente legitimados entre una élite ilustrada, ¿no?, que conoce de estos documentos, para incorporarla porque sabe que va a tener un efecto legitimador, pese a que ni siquiera está en los documentos que está traduciendo, ¿no? Y este me parece un ejemplo particular para explicar cómo se usan estos modelos para legitimar algo, pero lo que a mí me interesa es exactamente qué quiere legitimar el actor, porque yo considero al cronista como un actor político y yo quiero saber cuál es su estrategia y qué es lo que busca haciendo esta elección selectiva. Y en ese sentido, el modelo que él está siguiendo no tiene que ver con una realidad, tiene que ver con un modelo que legitima, como ya lo ha comentado aquí. Esta peculiaridad revela las características que regían la producción, reproducción e interpretación de manuscritos pictográficos en el siglo XVIII, es decir, todo el mundo lo hacía, ya que implicaba el reconocimiento tanto de la grafía como de la pictografía, como nos dijo José, de un gran número de documentos. Ello solo fue posible por el interés de los ilustrados en recopilar la historia, entre comillas, de los pueblos indígenas, lo cual sometieron a estudios como curiosidades o antigüedades. Destaca en esta labor un notable personaje, Lorenzo Boturini, quien marca un momento decisivo para la historia de la escritura indígena. Bueno, grito, ¿no? La concentración de manuscritos pictográficos. En esta labor le anteceden otros importantes intelectuales, como el caso de Carlos Sigüenza y Góngora. Si bien esta disposición de conformar colecciones sobre determinado tema en el ánimo enciclopédico propio de la época conllevó a la consecuente pérdida de muchos documentos o los saqueos, por como ya le llamamos nosotros, por otro lado, logró conjuntar parte significativa de crónicas y anales, lo que motivó interpretaciones comparativas con metodologías e intereses propios del pensamiento ilustrado. A este primer proceso de coleccionar documentos siguió otro llevado a cabo por el capitán Guillermo Dupé en el ocaso del periodo virreinal, al que se añadió uno más durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo en México en el siglo XIX, realizado por un destacado integrante de su gabinete, don José Fernández Ramírez. Lo interesante aquí es que en cada uno de estos procesos de recopilación, traducción y reproducción y saqueo estuvo involucrado el acompañamiento de intelectuales indígenas, quienes, en su conocimiento de la lengua nativa y su formación erudita, permitieron que esta concentración de documentos contara con un aval nativo sobre su relevancia para la historia de los pueblos indios. En el primer caso se trató del traductor y poeta Patricio Antonio López, noble zapoteca de amplio conocimiento de procesos legales, lenguas nativas y manuscritos pictográficos. En el caso de Guillermo Dupé, se auxilió de los informantes indios que asistían a los curas en el obispado de Puebla. En el tercer caso, las traducciones y reproducciones fueron elaboradas por el afamado nahuatlato, el licenciado Faustino Galicia Chimalpopoca. Estos esfuerzos compilatorios iniciales hicieron posible los primeros acercamientos comparativos de varios documentos bajo el escrutinio historiográfico ilustrado, que produjeron trabajos de gran relevancia
entre los que se destacan los de dos intelectuales poblanos, don Mariano Fernández de Echeverría y Beitia y el cura del que acabo de citar, don Joaquín Alejo Meave. Ambos personajes se nutrieron de este ímpetu ilustrado y forjaron un interés común entre la historia de los pueblos mesoamericanos, por lo que se interesaron en el conocimiento de la lengua y cultura náhuatl a través del estudio de la colección de documentos recopilados por Boturini, lo que plasmaron en su traducción, interpretación y estudio de manuscritos pictográficos. En el siglo XVI, un fenómeno que acabamos ahora de escuchar con José, un fenómeno similar de concentración de información se llevó a cabo por los autores indios de las crónicas y anales nahuas, quienes reunieron diversas fuentes orales o escritas para producir sus historias. La manera como estos procesos fueron implementados son temas de estudio desde diversas disciplinas, entre los que se encuentra un grupo de historiadores que ha prestado atención al estudio de los anales y crónicas en lenguas nativas, que es el objeto de estudio de lo que ahora les estoy comentando. El registro de esas historias, producto de la interpretación y traducción de otras fuentes que posiblemente tuvieron el mismo sistema de producción, es decir, todas las crónicas, desde que se iniciaron una vez llegados los españoles, pero quiero suponer que también antes, tienen este mismo modelo. Son historias selectivas, recopilan selectivamente aquellas cosas que quieren poner en una narrativa de acuerdo a los intereses, pues, del autor de la obra, o sea, del cronista o de quien le está pagando, ¿no? Este fue uno de los primeros problemas a los que se enfrentaron los ilustrados del siglo XVIII, quienes trataron de elaborar historias de los pueblos mesoamericanos a partir del estudio comparado de la compilación de manuscritos pictográficos. La posibilidad de contrastar distintas versiones de una misma narrativa permitió a los cronistas analizar y discernir sobre qué versión privilegiar de acuerdo a sus propios intereses o circunstancias. Esta es la razón por la cual Alejo Meave insertó la nota arriba citada a su interpretación de los anales que estaba estudiando. Esto con el propósito de evidenciar la importancia de este testimonio sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe para los debates que había entre los ilustrados sobre este tema en este momento. Alejo Meave incorporó esa información pese a que no formaba parte de los eventos documentados en el manuscrito. La posibilidad de comparar otras versiones del mismo relato le permitió llegar a esa conclusión. Además de otras cosas, por ejemplo, el incorporar los grados, etcétera, que es muy propio del lenguaje ilustrado del siglo XVIII. Cuestionamientos similares surgieron cuando en el siglo XIX y la primera mitad del XX los investigadores tradujeron e interpretaron estas crónicas. Sustentados en las metodologías positivistas, los historiadores se vieron enfrentados a la inconsistencia en las informaciones. Consecuentemente, surgieron dudas sobre la veracidad de los datos. Simplemente lo que nos acaba de comentar José, hay otras narrativas de la propia época que cuestionan esta manera como está integrada esta historia de los reyes, ¿no? En algunos casos hay omisiones, en algunos casos hay silencios, en algunos casos hay inconsistencias. ¿Por qué? Pues porque cada cronista va a incorporar la historia y los datos de acuerdo a su propia estrategia. Bien, hay historiadores que han hablado sobre esto, entre ellos Stephanie Wood, que esto me lo voy a saltar para poder mostrarle las imágenes. Entonces, más o menos como una parte de una conclusión es que la escritura en lenguas nativas fue un instrumento de negociación y alianzas, a la primera conclusión que llegan estos investigadores, y los intereses de estos nobles caciques en el contexto de búsqueda y conservación de poder es lo que permite acercarnos a los documentos analizando las circunstancias de su generación y atendiendo las particularidades de la conformación de sus estructuras de poder. Con estos elementos podemos reconocer que algunas personas, lugares y sucesos son verificables, otros son probables. Muchos, particularmente en los Techaloya, tienen un nivel muy alto de invención y se oponen a otros registros indígenas. Bajo este esquema, la selectividad y adaptación de información en las narrativas implican contradicciones, incluso dentro de sus propios relatos. Entonces, para que no me pase de tiempo, les voy a mostrar algunas imágenes. Por ejemplo, en estos, ustedes pueden ver aquí las firmas que dan legitimidad a documentos. Estos son documentos oficiales, por ejemplo, de un registro parroquial, en donde las cosas que los documentos, lo que están ellos allí diciendo que sucedió en otra parroquia, la de junto con la que tenían graves problemas, dice exactamente otra cosa, ¿no? Entonces vemos que aún en un registro oficial la posibilidad de usar
mecanismos de legitimación, como son esas firmas y una escritura notarial, ¿no? Que es una manera de utilizar un formato de legitimación, un poco como el que nos explicaba José hace un momento, es usado de manera selectiva para legitimar y apropiarse de lo mismo que a ellos les hubiera ocurrido. Ahí están hablando de un mismo evento, sin embargo, la manera como lo están presentando es completamente distinta, o al menos tiene contradicciones. Sí, podemos ver el siguiente. Por ejemplo, que nos está hablando de un momento muy particular en la historia, que se los he presentado aquí otras veces, en la historia de los indios de la ciudad de Puebla. Es un momento de cambio con la secularización de las parroquias. Usan una imagen esta imagen del Vanitas, ¿no? De esta reflexión, porque acaba de morir el rey, en este caso era Felipe IV, la subida de Carlos II a la corona. Estos indios se posicionan frente a otros barrios indios dentro de la misma ciudad de Puebla, porque están en una pugna por el poder, debido a que la secularización de las parroquias llevada a cabo por Palafox y Mendoza ha modificado su antigua estrategia y su antigua equilibrio político que había entre ellos, y entonces van a recurrir a estas imágenes, no para presentarlas ante ninguna autoridad. Esto nunca fue presentado ante una autoridad española, sino lo que hacen es para negociar entre ellos mismos, ¿no? Entonces están usando una imagen de legitimidad para una negociación interna. Bueno, esto por ejemplo es del siglo XVIII, los códices de Chaloyan de los que les hablaba, ¿no? En el códice de Cuauhtémoc, que por cierto hay varias copias, y lo que estamos viendo es la llegada de Cortés, y la manera como están es una reinterpretación del indio en el siglo XVIII a partir de las crónicas y de los elementos legitimadores ya de las Indias Ilustradas, ¿no? En las que tienen que ver muchísimo el impacto que están teniendo los cronistas poblanos, que son pagados por el Cabildo español. Incluso uno de ellos, que fue Echeverría y Beitia, estuvo en España. Carlos III en persona le da la encomienda de hacer esta historia indígena, y basados en estas narrativas es que se construyen estas historias en los pueblos indios. Esta es otra también del Códice Cuauhtémoc. Esta, por ejemplo, es el de Nealtican. Ahí pueden ver ¿no? los indios yendo el franciscano, el bautizo. Aquí esta parte que está un poco a la izquierda, está un poco borrado encima del caballo Cortés, ¿no? Cuando llega, pero todas estas narrativas tienen que ver con las crónicas que están elaborando los españoles por encargo de Carlos III y de los cabildos, en el caso de Cabildo de Puebla, y muy influenciadas por ellos es que ellos van a elaborar estas crónicas también, finales del siglo XVIII, 1800. Aquí hay un detalle de esta crónica. Y esta que me encanta, ustedes pueden ver en la parte superior izquierda Puebla con su catedral, y luego Cholula en la parte inferior del lado derecho mío, izquierdo suyo, ¿no? Ahí pueden ver una reindianización. Cholula nuevamente como en Tolan Choloyan, que hacía siglos que no se usaba, y aquí lo volvemos a ver como el Tolan Choloyan, ¿no? Nuevamente, y a los indios los pueden ver otra vez con sus penachos cuando ya habían desaparecido, digamos, del imaginario, y regresan en la última década de 1800, regresan estas representaciones con penachos, etcétera, influidos por esta nueva historia de los ilustrados del siglo XVIII. Aquí, bueno, se ve muy, creo que la siguiente tiene mayor detalle. Aquí pueden ver estos indios como soldados romanos, yo digo, ¿no? En esta reinterpretación que va a haber, esta reindianización del indio con las ideas ilustradas del siglo XVIII. Entonces, estos modelos son retomados para crear nuevas crónicas locales, y tengo que decirles que ninguno de estos documentos fue para llevárselo a ninguna autoridad española. Estas son negociaciones internas, estas son luchas internas, prácticas políticas de negociación interna de pueblos indios a pueblos indios. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Este es totalmente inventado, este escudo de armas es totalmente inventado, ¿no? Y es porque San Jerónimo Caleras pugna por el pueblo, entonces elaboran su historia y se mandan a hacer sus plazas, ¿no? Bueno, algo muy similar en este caso, donde ya aquí lo que me interesa comentarles es que aquí falta un río,
¿no? Porque como era un río que este pueblo le había ganado a otro pueblo, entonces no lo ponen en el documento, como para no crear mayores conflictos. Entonces vamos a negociar, pero vamos a quitar lo que nos provoca problemas. Entonces quitan el río, que era el motivo que había sido motivo de un problema anterior. Y bueno, este es lo mismo, ¿no? Estas nuevas formas de prácticas. Y bueno, con esto quiero terminar. Muchas gracias.